Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos poder deleitarnos y disfrutar de tu presencia, Señor. Es cierto lo que dice tu palabra, que cuando nos juntamos, nos ponemos de acuerdo para bendecirte. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que han dispuesto este tiempo para poder estar en este lugar y darte honor, Señor. Gracias, Señor. Somos privilegiados al poder estar en esta noche, en este lugar. Y queremos honrarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y asimismo, Señor, pedirte que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por todo lo que hemos podido aprender y lo que hemos podido, Señor, Padre, reflexionar durante estos meses, Señor. Padre, hoy en esta noche queremos pedirte que seas tú, Señor, Padre, hablando como desde el primer momento en el cual iniciamos este salmo, Señor, que hoy no sea la excepción, que hoy una vez más podamos salir llenos, Señor, de tu presencia, llenos, Señor, Padre, con una mentalidad diferente, Señor, Padre, dispuestos a poder obedecerte en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Aleluya. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar en esta noche en este lugar y es una bendición. Yo alabo el nombre del Señor porque Dios es bueno. Amén. Y le voy a ser honesto, la verdad es que yo he estado durante estos días aprendiendo muchísimo a través del Salmo 119 y yo le decía a mi esposa, ¿verdad?, días atrás, el próximo miércoles es la última plática, ¿verdad?, del Salmo 119, y me siento así como que nostálgico. Le soy honesto, ¿verdad? Le digo, y no porque ya no tengamos la palabra, sino porque de verdad que este estudio tan hermoso, ¿verdad?, nos ha abierto, al menos en lo personal, nos ha abierto el panorama, nos ha dado más luz de lo que Dios desea, de lo que realmente Dios desea y de la verdadera vida del cristiano. Y yo alabo el nombre del Señor porque, ¿verdad?, el día miércoles 15 de junio iniciamos esta aventura, esta serie, ¿verdad?, de pláticas, de conferencias, ¿verdad? Y alabo el nombre del Señor porque este Salmo 119, ¿verdad?, nos ha enseñado en gran manera. Y hasta hoy hemos visto 21 partes de estas 22. Hoy es la número 22, la última de estas 22 partes de las cuales se compone el Salmo 119. Y de antemano quiero felicitar a aquellos que lograron estar aquí todas las pláticas, sin faltar a una de ellas, ¿verdad? Yo hacía un recuento y bueno, pues felicidades al que lo logró. Creo que fueron muy poquitos, ¿sí? Pero alabo el nombre del Señor porque Dios es bueno, amén. Dios es grandioso y de verdad el que podamos tomar esto en nuestro corazón y alabo el nombre del Señor por todos aquellos que se han esforzado por encima de muchas situaciones, permanecieron fieles, amén, y no dejaron que nada se interpusiera, ¿verdad?, en su estancia en este lugar. Dios les bendiga en gran manera, de verdad, Dios les bendiga en gran manera. Y bueno, nuestro primer tema fue la dicha de obedecer la palabra. Lo voy a mencionar: la limpieza por la palabra. El segundo, luego el discernimiento por la palabra, el sentido de insuficiencia que da la palabra, el poder de la palabra, la victoria mediante la palabra, el descanso y consuelo a través de la palabra. Número 8, el perseverar en la palabra, el gran valor de la palabra en tiempos buenos y tiempos malos, el entendimiento por medio de la palabra, el afligido que es sostenido por la palabra, la eternidad de la palabra, la sabiduría obtenida en la palabra, la lámpara y lumbrera en todo momento, los malos y la palabra, la separación y el rescate mediante la palabra, el gozo y la comunión en la palabra, el celo por la palabra, la experiencia a través de la palabra, la salvación por la palabra, la perfección de la palabra. Y en esta noche veremos la parte número 22 que se titula la oración y la alabanza por la palabra. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y vamos ahí al Salmo 119 y vamos a ir a la última parte, el Salmo 119, verso 169. Amén.
y damos gracias a Dios por ello. ¿Está contento? Yo me siento muy contento porque Dios nos da la oportunidad de poder escudriñar la Escritura, ¿verdad? Y hablábamos hace un momento y decíamos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Y entre más dispongamos nuestro corazón para oír la palabra, nuestra fe se va a hacer más firme cada día. Y dice así la Escritura, Salmo 119, versículo 169: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, y mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Y mire, aquí el salmista se acerca al final de este salmo, ¿verdad?, que escribe. Se acerca al final y las peticiones del salmista no cesan, no terminan. Las peticiones del salmista siguen ahí, ¿verdad? Parece que son cada día más y más. Pero esas peticiones que hace el salmista tienen un fin, tienen un propósito, son con un propósito, hermanos. El salmista sabía perfectamente quién era Dios. Él había aprendido a conocer a Dios y él sabía que Dios podía responder o podía no hacerlo. Amén. Porque él sabía que Dios era un Dios soberano, ¿sí? Sin embargo, independientemente de la respuesta que David estaba esperando, si era sí o si era un no de parte de Dios, ¿cuántos creen que Dios da no por respuestas? Claro que sí, muchas veces Dios da un no por respuesta y ese no es para nuestro bien. Amén. Independientemente de la respuesta que el salmista hubiese recibido, él tiene bien en claro, hermanos, tiene bien en claro algo en su corazón, que él sin Dios no es nada. Amén. Y lo tiene bien claro ahí en su vida, ¿sí? Y lo pudimos ver durante todo, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta este versículo 176 que vamos a terminar en esta noche. Pudimos darnos cuenta cómo David sabía perfectamente que él sin Dios no iba a ir a ningún lado, no iba a llegar a ningún lugar, ¿sí? Que reconoce cuál es su condición. David, ¿verdad? Lo vimos en varias ocasiones. Reconoce cuál es su posición y declara, hermanos, constantemente que Dios es su fortaleza y que la palabra trae poder. Amén. Y habla desde el versículo 1 hasta este versículo 176 del poder de la palabra y todo recae ahí. Por eso dijimos, ¿verdad?, que este salmo es un salmo muy hermoso. Y algo que podemos ver en la vida del salmista, hermanos, no solamente en este Salmo 119, sino en muchos de los salmos escritos por él, es que hay una comunión, una comunicación constante con Dios. Usted puede percibir y puede darse cuenta de esto. Hay una comunión, una comunicación constante entre el salmista y Dios. Una comunicación. Yo recuerdo, ¿verdad?, que nos hablaban del hablante y el oyente. Dentro de la comunicación esto es importantísimo, ¿se acuerdan? El hablante, el que está exponiendo, el que está explicando, y el oyente, el que está recibiendo la instrucción. Y yo veo aquí, ¿verdad?, constantemente cómo David habla, pero cómo David escucha. Y por eso dice tus mandamientos, tus instrucciones, tus leyes. Amén. Constantemente habla de esto. Y bueno, muchas veces hablamos y no paramos de hablar y no callamos. Y es importante poder aprender a escuchar. Para poder tener una buena comunicación es importante aprender a escuchar. Tenemos que ser capaces de escuchar lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, ¿sí? Ahora, el escuchar incluye el oír, el poner atención. No solamente es oír, es poner atención. Yo puedo oír, usted puede, ¿verdad?, estar en un restaurante comiendo con su familia y escucha mucho ruido. Usted lo está escuchando, ¿sí? Está escuchando que en la otra mesa están moviendo, que están platicando, pero no está prestando atención. Usted está aquí y aunque escucha, ¿verdad?, que hay mucho movimiento en otros lados, usted no alcanza a escuchar lo que ellos están hablando en realidad. ¿Por qué?
porque no pone atención. Pero ¿qué pasa cuando usted pone atención? Usted comienza a poner atención y percibe lo que en la otra mesa están hablando. Y por ahí le dicen, hey, estamos aquí. Porque ya puso atención a aquella mesa y ya perdió la atención, ¿verdad?, de lo que estamos hablando aquí juntos, en la mesa. Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos escuchar, mas no prestar atención. Y habemos muchos cristianos que escuchamos la voz de Dios, que queremos escuchar la voz de Dios, pero no solamente es escuchar, es poner atención. Amén. Puedo escuchar que Dios habla, puedo escuchar que Dios, ¿verdad?, nos enseña a través de su palabra, pero el escuchar, hermanos, incluye poner atención. ¿Para qué? Para llevar a cabo, para poner en práctica la instrucción recibida. Alaba el nombre del Señor. Usted como papá ha dado instrucciones a sus hijos y el hijo está volteando hacia otro lado y usted dice, hey, ponme atención. ¿Y qué le dice el niño? Te estoy escuchando, te estoy oyendo, sí, pero necesito que me pongas atención. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, hace todo lo contrario, o se le olvidó alguna parte, ¿verdad?, de la instrucción que nosotros le dimos. ¿Y qué le decimos usted y yo? Es que no me escuchas, es que no me prestas atención. Yo te dije eso. ¿Y qué dice normalmente el hijo? Yo hice lo que tú me dijiste. No me prestaste la atención debida. Y podemos escuchar a Dios, podemos escuchar la voz de Dios y no prestar atención a la instrucción. Y mire, todos queremos oír la voz de Dios, todos pretendemos oír la voz de Dios, pero muy poquitos escuchan la instrucción, muy poquitos prestan atención a lo que Dios está indicando, lo que Dios está pidiendo. Amén, hermanos. Pero cuando escuchamos a Dios, ponemos toda nuestra atención en esa indicación que Dios nos está dando, y entonces podemos ponerla por obra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Ponemos por obra esa instrucción. Y podemos otra vez recordar lo que dice el Salmo 119, versículo 166. Vea lo que dice el Salmo 166. Dice, tu salvación he esperado, esto lo vimos la semana pasada, oh Jehová, y tus mandamientos, ¿qué dice? He puesto por obra. O sea, él había escuchado la instrucción. Tus mandamientos he puesto por obra. Eso es realmente escuchar. Eso es realmente poner atención, oír con atención la instrucción de Dios. ¿Sí? Escuchar es igual a poner por obra. Si no pongo por obra, entonces no escuché, no puse atención. Amén. Y hemos estado presentes en no sé cuántas predicaciones, no sé cuántas exposiciones de la palabra. Hago un conteo en este año. ¿A cuántas reuniones ha venido? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Sí? En este mes, ¿sí?, en este año, desde que usted conoció a Cristo, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? ¿A cuántos de ellos hemos realmente puesto atención? ¿A cuántos de ellos realmente hemos inclinado nuestro oído? Porque escuchar es igual a poner por obra. Y el salmista lo dice ahí otra vez, tu salvación he esperado, el Salmo 119, verso 166, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Él aprendió a escuchar a Dios. Y había una conversación, una comunicación muy estrecha con Dios, muy importante ahí con Dios. Ahora, dice, vamos a leer el versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Otra vez, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Mire que cuando hacemos un hábito de comunicarnos con alguien, a la larga llega el momento donde usted y yo adquirimos confianza con esa persona con la cual dialogamos constantemente. ¿Sí es así o no? Quizá usted conoce por primera vez a una persona y se presenta, pero no tiene la libertad, es un poquito cohibido, un poquito tímido, ¿verdad? Y si la otra persona es muy hablantina, ¿verdad? A lo mejor usted no, es más pues su carácter, su temperamento es más tranquilo, ¿verdad? Y usted no tiene la confianza de poder hablar con él o con ella. Pero en la medida en la cual se comunican, en la medida en la cual se van conociendo, en esa medida adquiere uno confianza para poder hablar con esa persona.
¿Qué pasó en el matrimonio? ¿Qué pasó cuando conocimos, los que somos casados, ¿verdad? Cuando conocimos a la que es nuestra esposa, varones, o su esposo, hermanos. ¿Qué pasó? Al principio, ¿verdad? Cuando usted lo vio, o cuando él la vio a usted, ¿verdad? A lo mejor no hubo como que una confianza en su totalidad para poder hablar con él, con ella, ¿verdad? Quizá, varón, usted la vio y usted se percató que ella lo estaba mirando a usted y se chivió, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando usted se acercó, cuando ambos se acercaron y comenzaron a platicar? En esa medida en la cual hubo esa comunicación, en esa medida adquirieron confianza para poder platicar, para poder, ¿verdad? Pues contar algunas cosas, para poder, ¿verdad? Decirle lo que había en lo más profundo del corazón, hasta el momento en el cual llegaron a poder unir sus vidas delante del Señor y dijeron: Señor, aquí está nuestro corazón. Y nos unimos en matrimonio. Y después, ¿verdad? Hubo esa confianza. Ahora, ¿verdad? Si usted tiene años de casado, usted tiene la confianza de poder hablar con su esposo o con su esposa. Y si no es así, entonces, ¿verdad? Pidamos que Dios intervenga en nuestro matrimonio, para que pueda haber esa confianza. Pero en la medida en la cual van pasando los años, lejos, mire, el matrimonio bíblico, en la medida en la cual pasan los años, debe de haber más confianza. Amén. ¿Sí están conmigo? Un matrimonio sin Cristo, entre más pasan los años, menos confianza hay. Pero un matrimonio verdaderamente conducido por Dios debe de adquirir cada día confianza. ¿Por qué? Porque hay una comunicación. Hay una comunicación. Y vea, el salmista dice: llegue mi clamor. Aquí él adquiere un hábito de comunicarse con el Señor, ¿verdad? Él tenía una confianza con el Señor, de poder acercarse a Él y decirle: llegue mi clamor delante de ti, dame entendimiento. Mire, y hablaba con tal certeza, con tal confianza, se acercaba delante de Dios y le pedía y oraba a Él, hermanos. Sí. Y aquí el salmista nos muestra la confianza que tenía con el Señor. Y sabe, muchos de nosotros hemos perdido esa confianza. ¿Por qué? Porque casi no nos comunicamos con Él. Nuestra comunicación es únicamente petición. Y petición, y petición. Mi comunicación, mi oración, mi tiempo de oración con Él es: Señor, te pido. Señor, te pido. Y esa es mi constante comunicación con Él. Señor, te pido. Señor, por favor, dame. Señor, por favor, esto. Pero ¿hace cuánto que no hablamos con Él sin pedirle nada? Ay, hermano, pues es que todos los días necesitamos. Claro, pero ¿por qué no nos acercamos a Él y solamente le alabamos, y solamente le decimos palabras hermosas, y solamente podemos alabarle y adorarle? Hemos perdido, ¿verdad?, el sentido, el valor de lo que significa la verdadera comunicación con Dios. El salmista tenía una comunicación muy estrecha con el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Y vuelvo a repetir que muchas veces hablamos y pedimos y no sabemos escuchar. Y para poner en práctica necesitamos aprender a escuchar. Amén. Por eso que mucha gente no pone en práctica la palabra, porque no quiere escuchar. No quiere escuchar. Es importante. Entre más hablamos con Dios, mire, entre más hablo con Dios, hay más confianza con Dios y hay un corazón ferviente para poder adorar a Dios. Entre más tengo comunicación con Él, más le alabo, porque más lo conozco, porque más sé de Él. Amén. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora sé lo que Él, ¿verdad?, quiere de mí. Ahora, aunque muchas veces no entiendo qué es lo que pasa, sé perfectamente que Él tiene el control de todas las cosas. Y en esa comunicación yo adquiero, ¿verdad?, confianza. ¿Sí? Y esa persona no permite que nada interrumpa esa confianza, esa comunicación con el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Hermanos, el entender las cosas espirituales es un don de Dios. Amén. Es un don de Dios. ¿Y cómo voy a entender esas cosas espirituales? En la medida en la cual yo tenga comunicación con Dios. Amén. Aquel que entra al secreto de Dios, Dios le va a dar a conocer, ¿verdad?, lo que Él va a hacer. Entonces necesitamos tener esa comunión con Dios. Y el salmista, ¿verdad?, dice: llegue mi clamor delante de ti.
Llegue mi clamor delante de ti. Mucha gente se cree sabia en el mundo, se creen hábiles, decíamos la semana pasada, se creen astutos para poder hacer muchas cosas. Y según el mundo son hábiles, son astutos, son inteligentes, son sabios, pero según la Biblia son necios. ¿Sí es así o no? Sí. ¿Por qué? Porque viven en la sabiduría humana, mas no en la sabiduría, ¿verdad?, que Dios da. Viven sin sabiduría y todas sus decisiones son, ¿verdad?, sin sabiduría. Toman decisiones movidas por sus emociones, movidas por su corazón. Y yo he escuchado esto, ¿verdad?, muchas veces: haz lo que tu corazón te dicte. Eso haz. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. Amén. Lo vimos días atrás. Seamos sabios según el consejo de Dios. Según la palabra de Dios, hermanos, vamos a adquirir esa sabiduría, usted y yo. Y vuelvo a repetirlo, en la medida en la que pongamos en práctica la instrucción recibida de parte de Dios, hermanos, es donde vamos a comenzar a comprender la palabra. La verdad es que hay mucha gente súper confundida en relación a la palabra del Señor, porque han querido interpretar la escritura según su propia sabiduría, según sus propios conceptos. Y hay mucha confusión, muchísima. Hoy en estos días, el domingo hablamos de esto. Hay una obscuridad tan grande, y esa obscuridad ha traído confusión. Y mucha gente está súper confundida. Y no me refiero a la gente del mundo, me refiero a gente que está en una congregación que está súper confundida. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra no le ha resplandecido. No han dejado que el Espíritu Santo de Dios sea quien revele la palabra. Y nos hemos creído tan sabios, tan entendidos en interpretar versículos fuera del contexto. Dice por ahí, ¿verdad? Escuché un hermano que decía, ¿verdad? Son textos fuera de contexto para hacer un pretexto. Y la verdad es que así es. Sí. Dios da entendimiento a través de su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Sin la palabra de Dios, hermanos, la sabiduría del hombre se vuelve necedad. ¿Sí? Sin la sabiduría de Dios, ¿verdad?, sin la palabra de Dios, la sabiduría del hombre se vuelve necedad. Y cuando más cree saber, la verdad es que más se sumerge en el engaño, más se sumerge en el error. ¿Sí? Así que vamos a recibir la palabra de Dios. Alaba el nombre del Señor. Conforme a lo que dice y no conforme a lo que creemos. Conforme a lo que dice cada palabra escrita en este hermoso libro. Bendito el nombre del Señor. Seguimos, verso 170. Dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Una vez más: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Y mire, me llama mucho la atención qué pasa aquí. Vea que en el Salmo en el versículo 169, él pide comprensión de la palabra. ¿Sí está ahí conmigo? Dice: dame entendimiento conforme a tu palabra, pide comprensión. Y en el siguiente versículo pide liberación. Pide que Dios le libere, que Dios le libre, que Dios le guarde. Ese es el orden. Amén. Primero pide comprender la palabra y después pide que Dios le guarde, que Dios le libere, que Dios le libre. Vea cómo dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Y la primera realización o la primera petición, hermanos, es la base del cumplimiento de la segunda. ¿Sí me entendió? Otra vez. La realización de la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? Dame entendimiento. La realización de esa primera petición es la base del cumplimiento de la segunda, que es: líbrame conforme a tu dicho. ¿Cómo se atreve el salmista a decir líbrame conforme a tu dicho si no sé cuál es el dicho, cuál es la palabra? Por eso él pide sabiduría y entonces, conforme a tu palabra, conforme a tu dicho, líbrame. ¿Está conmigo? Qué hermoso, qué enseñanza tan grande nos da aquí la palabra del Señor a través del salmista. Y toda la oración, en todo el Salmo 119, ¿verdad?, se basa en el poder de la palabra. En el poder de la palabra de Dios, hermanos. Sí. Y la palabra de Dios en el salmista, escúcheme bien, y esto es lo que debería de pasar en nosotros. La palabra de Dios en el salmista determina su entendimiento.
La palabra de Dios en el salmista determina su oración. Escuche bien. La palabra de Dios en el salmista determina su cántico o dirige su cántico. Amén. La palabra de Dios en el salmista dirige y controla sus emociones, su voluntad. La palabra de Dios en el corazón del salmista produce un corazón humillado delante de Dios. Vea, toda la oración, toda la vida del salmista descansa en la palabra. Él ora la palabra, él canta la palabra, él vive conforme a la palabra. Hablamos que había experimentado una situación muy difícil. Había pecado delante de Dios, pero él, ¿verdad?, se pone en pie. Él, ¿verdad?, declara, ¿verdad?, que cometió pecado, pide perdón al Señor. Y entonces todo su cántico, toda su oración, toda su alabanza, toda su adoración descansa en el poder de la palabra de Dios. Si usted y yo tomáramos decisiones basadas en la palabra, hermanos, nuestra vida sería otra. Nuestras circunstancias o lo que estuviésemos viviendo ahora sería diferente. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos descansando sobre la palabra de Dios. Nos ahorraríamos muchísimos conflictos, nos ahorraríamos muchísimos problemas si desde el principio hubiésemos puesto por obra la palabra de Dios. Pero mire, bendito el nombre del Señor, porque todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo para poder ordenar nuestra vida y dirigirnos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dios quiera, ¿verdad?, que así sea nuestro sentir, que podamos ordenar nuestra vida conforme a su palabra. Seguimos, 171, dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mis labios rebosarán alabanza. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando me enseñes tus estatutos. Y bueno, aquí el salmista dice algo muy interesante, porque, escúcheme bien, si no sabemos alabar a Dios, es porque no hemos aprendido absolutamente nada. Tenemos que alabar a Dios, y no me refiero a alabar a Dios cantar, porque decimos alaba a Dios y inmediatamente lo relacionamos con un cántico. No, pues sí, yo sí alabo a Dios. ¿Sí? Pues no me sé todas las letras, pero sí alabo a Dios. No, alabanza a Dios no es cantar como tal, es parte. Pero alabanza a Dios es obediencia, alabanza a Dios es respeto, alabanza a Dios es, ¿verdad?, ordenar mi vida, es hacer lo correcto. Eso es alabanza a Dios. Y si no alabamos, hermanos, no hemos entendido nada de quién es Dios. Cuando yo entiendo perfectamente el concepto de quién es Dios, voy a alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento. ¿Cuántos alaban su nombre? Sí. Un corazón que alaba es un corazón agradecido. Escúcheme bien. Un corazón que alaba es un corazón agradecido. Si usted está agradecido, usted tendría que alabar. Hermano, por eso estoy aquí. No me refiero únicamente a este lugar. Me refiero a toda nuestra manera de vivir. Un corazón que alaba es un corazón agradecido con Dios. Un corazón que sabe que sin Él no somos nada. Un corazón que alaba es un corazón rendido a Dios, que no le esconde nada, sino que le entrega todo a Dios. Que no dice solamente te entrego esto, pero esto no, Señor, porque tú conoces y tú sabes. No. Claro que Dios conoce y Dios sabe que no quieres darle tu corazón. Muchos decimos, Señor, tú conoces. Claro que Él conoce. Claro. Él conoce nuestra intención. Y Él sabe que al decirle tú conoces es porque no quiero mover esa parte, porque no quiero entregar esa parte. Pero cuando usted y yo somos verdaderos alabadores, le vamos a entregar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Yo no sé cuántos han tenido algún accidente donde hayan tenido que ir a que les den algunas puntadas al hospital. Pero si usted ha tenido algún accidente donde le han dado puntadas, usted entra a ese lugar y sí o sí tiene que dejarse. Pero usted sabe que hay una persona que es experta en eso. Y usted, ¿verdad?, se va a dejar, ¿verdad?, pues inyectar, se va a dejar coser esa herida, porque sabe que esa persona lo va a hacer correctamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, cuando usted y yo conocemos verdaderamente a Dios,
entonces nos vamos a abandonar. Y mire, los que han recibido alguna herida, yo no sé, ¿verdad? Yo he tenido algunas experiencias. Una de ellas fue una experiencia complicada porque me inyectaron en la mera herida, la anestesia. Yo sabía que le inyectaban alrededor de la herida, pero a mí me inyectaron en la misma herida. Entonces, pues fue un dolor bárbaro. Pero después que hizo efecto la anestesia, a mí me impactó, ¿verdad? Como porque quise ver, ¿verdad?, lo que estaba haciendo el médico. Me impactó. Yo alabé y glorifiqué el nombre del Señor por la sabiduría que le dio a esos médicos, porque juntaron ahí 3 vasitos que me había roto y eran mangueritas tan pequeñitas que las unieron de una manera especial, ¿sí? Y me dolió, claro que sí, muchísimo, y más en la última puntada que me dieron. 13 puntadas, ¿no es cierto? 3 adentro y 13 afuera. Y entonces, ¿verdad? Ya iba la última y me decía, le digo, ya me está doliendo. Me decía, ok, ¿te pongo anestesia otra vez o te aguantas el último jalón? Le digo, no, me aguanto el último jalón. Sí. Y es doloroso. Cuando me quitaron la sonda que traía, le quería dar unos sondazos a... Ustedes han experimentado, muchos de los que están aquí han pasado por esas cosas. ¿Es doloroso, sí o no? ¿Verdad que sí? Hasta la barbilla me temblaba del dolor, y seguramente que usted también, ¿sí? Pero cuando usted y yo vamos y corremos a Dios, es doloroso, pero Él va a hacer lo necesario para que usted y yo estemos bien. ¿Amén? Pero muchas veces no queremos entregarle todo a Dios. Decimos, no, Señor, nada más te entrego esta parte, la otra no. Cuando yo le entrego todo, mire, me vuelvo un hombre o se vuelve una mujer verdaderamente que alaba a Dios. Porque no le estamos escondiendo nada. Estoy diciendo, Señor, aquí está todo de mí. Padre, es que como que siento que todavía no es el tiempo. ¿Quién determina, verdad, que sea el tiempo? No. Dios dice, aquí está mi misericordia. Si tú te entregas, Dios lo va a hacer. Pero si no lo ha hecho Dios es porque tú no has entregado, porque no te has entregado. Pero ¿qué le parece si a partir de ahora podemos decirle, Señor, quiero entregarte mi corazón? ¿Va a ser doloroso? Claro que sí. Pero Dios va a tener mucho cuidado de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. El conocer sus estatutos. O sea, dijimos días atrás, el diseño de Dios. Esos son los estatutos, el diseño. Los mandamientos están establecidos. Y los estatutos son el diseño de Dios a través de sus mandamientos, para cada uno de nosotros. Y yo le decía, muchas veces sí, sabemos sus mandamientos, pero no queremos aceptar sus estatutos, o sea, el diseño de Dios. El diseño de Dios es este. Y decimos, no, mi diseño es este, Señor. Yo lo quiero hacer a mi manera. Y rechazamos los estatutos de Dios. Pero cuando usted y yo recibimos los estatutos de Dios y los cumplimos como Él lo ha diseñado, en ese momento nos volvemos hombres y mujeres que alabamos a Dios. Amén. Alabar al Señor en todo tiempo. Bendito el nombre del Señor. Y aunque las cosas no parezcan, ¿verdad? O parezcan todo lo contrario a lo que esperábamos, hermanos, Dios tiene el control. Y los que reciben sus estatutos saben alabar. Saben alabar a Dios. Los que reciben sus estatutos, o sea, el diseño de Dios. Señor, no entiendo por qué lo estás haciendo así, pero yo me ajusto a tus estatutos, porque sé que este diseño es perfecto. Y te alabo y te glorifico. Amén. La verdad es que no quisiera que fuera así. Jesús mismo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino que yo me ajusto a tus estatutos. Amén. Me ajusto a lo que tú has determinado para mí, porque sé que eso es bueno, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me ajusto a sus estatutos y entonces me vuelvo un hombre o una mujer alabador. Porque sé que aún en medio de esa situación, Señor, tú tienes el control. Y te alabo y te bendigo. Y te glorifico. Amén, hermanos. Qué hermoso. Y dice aquí, ¿verdad? Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Sí? Rebosarán alabanza. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué dice?
son justicia. Son justicia. Y mire, cuando usted y yo damos alabanza a Dios, bueno, vamos en orden. Cuando usted y yo le entregamos el corazón a Dios, nos volvemos alabadores. Y cuando usted y yo alabamos a Dios, es porque tenemos toda la confianza en que Él va a hacer lo correcto. Amén. Él va a hacer lo que tenga que hacer. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cantaré de tu palabra, cantaré de tu poderío, cantaré de tu misericordia, cantaré de tu fidelidad. Todos mis dichos hablarán de ti, todas mis palabras hablarán de ti. ¿De verdad que todas nuestras palabras hablan de Dios? ¿Cuántas palabras decimos al día? ¿Cuántas veces mencionamos a Dios? ¿Cuántas veces? No le vaya a pasar como mi hijo, ¿verdad? Estábamos platicando y decía, papá, yo pensaba cuando era más chico, cuando tú predicabas y decías que nos hemos olvidado de Dios, decía yo he fallado delante de Dios. Y decía, ¿por qué? Porque luego estaba yo en la escuela y estaba haciendo otra cosa y decía, ya me olvidé de Dios. Y decía, Dios, perdóname porque ya me olvidé de ti. Y después iba y jugaba y hacía otra cosa y decía, ya me olvidé de Dios. No estoy hablando de eso. Amén. Y bueno, pues los niños, ¿verdad? Los niños. Pero no estoy hablando de eso. Olvidarme de Dios es hacer lo que yo quiero hacer y me olvido de lo que Él me mandó a hacer. Amén. Usted estará en la empresa, estará en la casa, estará en la calle y usted está haciendo sus actividades, pero usted tiene presente que Dios es su Señor. Amén. ¿Y cómo lo demuestra? Obedeciendo a su palabra. Amén. Porque si yo no obedezco a su palabra, entonces es un simple dicho que soy cristiano, que yo guardo su palabra. Olvidarme de Dios, hermanos, es hacer lo que yo quiero hacer a todo lo contrario que está escrito en la palabra. Amén. Y me olvido de Dios. Mire, mucha gente dice, ¿verdad? No, pues yo voy a ir a la iglesia y creen, déjenme decirle esto, porque es la verdad. Hemos caído en el error de la iglesia popular. La gente que va a la iglesia popular, bueno, no toda, pero la gran mayoría de los que van a la iglesia popular creen que por el hecho de ir a una de las misas que se celebran los días domingos, creen que ya cumplieron con Dios. Y bueno, seguramente usted estuvo en un lugar así. Usted entraba y la verdad no sabíamos muchas veces qué decía el hombre que estaba hablando. Estábamos viendo a ver quién vino a misa y quién no vino a misa. Cómo vino vestido y cómo no vino vestido. Y más si era su enemigo, híjole, que no se siente cerca de mí porque ahorita, ¿verdad? Pues a ver de cómo nos toca. Estaba más atento a otras cosas. Yo me he percatado, luego pasamos por ahí por el jardín y veo a todos los que están ahí en el atrio, ¿se llama? En el patio. ¿Sí? Están allá afuera, está el mensaje allá, pero como ya les pusieron bocinas, según están escuchando el mensaje y están haciendo otras cosas. Hemos caído en ese error. Pensamos que con el hecho de venir aquí a la congregación ya cumplí con el Señor, pero la verdad es que mi vida no está acorde a lo que dice su palabra. Yo estoy viviendo mi diario andar allá afuera de una manera distinta a lo que Dios me ha pedido. Y creemos que cumplimos, ya vine el miércoles, ya vine el domingo, y algunos, bueno, solamente los miércoles, ¿verdad? Y ya cumplí. Y he escuchado infinidad de veces esa excusa. Es que yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Es una excusa. Es una excusa. La Biblia dice, no te dejes de reunir, como muchos tienen por costumbre. Obedecemos totalmente a su palabra, o no lo hacemos. Tenemos que estar ahí. Yo le dije hace un momento, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nos reunimos aquí, escuchamos la palabra de Dios y crecemos. Yo le dije, desde el 15 de junio empezamos con este estudio. Y lamento mucho, ¿verdad? Que muchos sé que muchos no estuvieron aquí por sus diferentes actividades, pero la verdad es que muchos no estuvieron aquí porque simplemente no quieren conocer la palabra, no quieren, ¿verdad?, escudriñar la palabra. Y esto es triste. Y veo hasta este tiempo como muchos tienen oportunidad de estar aquí y prefieren hacer otras cosas que poder estar en este lugar.
Porque su prioridad no es Dios. Y la excusa es, yo puedo orar a Dios, yo puedo estar en comunión con Dios. Claro, no lo dudo. Pero ¿por qué dejamos a un lado lo establecido? Los mandamientos, las leyes puestas por Dios. El diseño de Dios. Hemos querido poner nuestro diseño y decir, no, Señor, yo lo voy a hacer así. Amén. El salmista aquí dice, ¿verdad? Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Sí? Todos tus mandamientos son justicia. Y cuando yo, hermano, me reúno, y cuando yo escudriño, y cuando yo, ¿verdad?, estoy aquí, mi fe se fortalece cada día más. Es por eso que hay mucha confusión. Lo digo con todo respeto, pero es la verdad. Y aquí en muchos lados, la iglesia actual está así, llena de gente que está turbada en sus emociones, confundida en sus pensamientos de lo que significa el cristianismo. Hay tantas ideas, tantas corrientes, y la verdad, le voy a ser honesto, cada quien toma la que le conviene. Si en esta iglesia como que no me conviene esto que estaban diciendo, me busco otra iglesia. Y si en esta otra iglesia a la cual llegué no me conviene esto, me busco otra más. Y como he ido a varias, si no me conviene ninguna, prefiero no reunirme, prefiero yo tener comunión con Dios y escudriñar yo solito la escritura. ¿Por qué? Porque estás buscando lo que te conviene, mas no la verdadera palabra de Dios. Esa es la verdad. Entonces no me venga a mí con la excusa de que yo puedo alabar a Dios donde quiera que sea. Sí, lo sé, pero se toma como una excusa para no hacer y desobedecer su palabra. Tenemos que ser rectos y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice, hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué es lo que hablo? Si yo me reúno, si yo me alimento, entonces voy a hablar la palabra de Dios. Voy a vivir la palabra de Dios. Me voy a mover en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sé que tus mandamientos son justicia, son verdaderos. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Entonces, yo creo que cuando hablo de su palabra, estoy, ¿verdad?, declarando que Él es digno. Y mire, el hablar la palabra se refuerza con los hechos. Que hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano, pero tus hechos demuestran todo lo contrario. Todo lo contrario. El hablar la palabra se demuestra con mis hechos, se demuestra con mis actitudes. Amén. Hablemos constantemente su palabra. Amén. Verso 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Hermanos, ¿en verdad hemos escogido los caminos del Señor? ¿En verdad hemos escogido seguir sus caminos? Cada uno vamos a respondernos ahí. Si la respuesta es positiva, es sí, hermanos, entonces, ¿verdad?, debemos renunciar a todas esas cosas que no le agradan a Dios. Si hemos decidido escoger sus caminos, yo voy a renunciar, ¿verdad? Hace algún tiempo, ¿verdad?, yo estaba diciendo esto, ¿verdad? Tenemos que renunciar a esto, y una persona me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a renunciar? Dije, no, o sea, yo no te estoy obligando. Si tú quieres hacerlo, si tú amas en verdad a Dios, lo vas a hacer por amor a Dios. ¿Ven? Por amor a Dios. Pero si tú no lo quieres hacer, es tu decisión, está bien y muy respetable tu decisión. Pero entonces no digas que amas a Dios, porque amar a Dios significa dejar las cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué vienen los problemas matrimoniales? Los problemas matrimoniales vienen porque muchas veces, ¿verdad?, uno comienza a hacer cosas que le desagradan a la pareja. ¿Cierto o no? Por eso vienen los problemas, los conflictos matrimoniales. Normalmente por eso. ¿Sí? Olvidamos que nuestro pacto es para ella, varones, y la mujer para ellos. O sea, yo no me casé para que me sirviera, yo me casé para servirla a ella. Es el verdadero concepto del matrimonio. Amén. Mujer, usted se casó no para que el hombre le sirviera, usted se casó para servir al hombre. Ya van a empezar con el machismo. No estoy hablando de machismo, estoy hablando del verdadero orden establecido por la palabra. Amén. Varón, si usted se casó con la idea de que ella va a ser su esclava, déjeme decirle que está totalmente equivocado. El orden bíblico es que usted se casa con ella
para servirla, para ayudarla, para amarla, para respetarla. Ese es el verdadero orden del matrimonio. Así que aquí no, ¿verdad? Entra que, no, es que es una sociedad machista. No pongamos excusas. No. La sociedad machista entra en corazones que no tienen a Dios en su corazón. Amén. Pero aquellos que tienen verdaderamente el temor de Dios, bueno, amarán a su esposa. Ahora, ¿por qué vienen los conflictos? Porque yo comienzo a hacer algo que a ella no le agrada. Comienzo a ver por lo mío nada más y me olvido de lo suyo, o viceversa. Y por eso vienen los conflictos matrimoniales. Amén. En Cristo es algo similar, porque Dios, ¿verdad?, nos anhela como su novia. Él es el esposo. Y los problemas, ¿verdad?, con el Señor vienen porque nosotros comenzamos a ver por nosotros mismos y nos olvidamos de entregarle a Él. Usted y yo vivimos para Él. Otra vez. Usted y yo tendríamos que vivir para servirle a Él. Y la verdad es que lo único que pensamos es que yo esté bien, que yo me sienta bien, que yo pueda tener libertad. Yo quiero tener libertad para poder hacer, pero esa libertad ha sido egoísta porque has pensado solamente en ti, en tus emociones, en tus decisiones. No, ¿por qué voy a dejar de hacer? Porque si yo también tengo derecho. Claro que sí, amigo. Tienes todo el derecho. Pero si verdaderamente amas a Dios, si no lo amas, está bien, sigue en esa posición y muy respetable. Ni yo ni nadie tenemos nada que decirte. Ni yo ni nadie tenemos por qué prohibirte, ¿no? Nadie. Es tu decisión. Pero no digas que amas a Dios. Porque aquel corazón que ama a Dios se olvida de sí mismo y comienza a servir a Dios. Y ese servicio a Dios significa dejar esto y dejar esto. El que tú no lo niegues no significa que sea verdad o que no sea verdad. Amén. Es verdad. Y tenemos que hacerlo. Y dice aquí, ¿verdad?, que tenemos que hablar su palabra. Y si en verdad hemos escogido sus caminos, entonces tenemos que dejar y vamos a comenzar a vivir conforme a su palabra. Alaba el nombre del Señor. Mire, he escogido su camino. ¿Por qué? Porque le conozco. ¿Por qué escogió casarse con su esposo o su esposa? ¿Le obligó él o ella? Le dijo, ahora te casas o te va mal. ¿Verdad que no? Usted dijo, yo quiero casarme contigo. ¿Por qué? Porque te conozco. Porque te amo. Yo he decidido seguir a Cristo. Usted y yo decidimos seguir a Cristo porque le conocemos. Porque le amamos. Amén. Porque sabemos que Él es lo mejor para nosotros. Si es así o no. Ahora, cuidado. Hay que analizar todo. Si yo digo, sí, yo sé que Él es lo mejor para mí, entonces ¿por qué ando escogiendo otras cosas? Entonces ¿por qué ando trayendo a mi vida otras cosas? Si yo sé que Él es lo mejor para mí, ¿por qué ando buscando en otros lugares? Yo escojo seguir a Cristo porque sé que Él es lo mejor para mi vida. Yo decido seguir a Cristo porque le conozco. Yo decido seguir a Cristo porque sé que Él es verdad. Yo decido seguir a Cristo por encima de todo lo que tengo. Porque sé que Él es fiel. Por eso decido seguir a Cristo. Por eso mucha gente prefiere ir y hacer otras cosas porque no conocen en verdad a Dios. Yo le dije al principio, han escuchado, han oído de Dios, pero no han prestado atención a lo que realmente Dios es. Prestemos atención a lo que Dios es. Entender tus testimonios, entender sus testimonios nos da vida. Amén. Nos da vida, hermanos. Nos da gozo. Nos da esa sanidad espiritual, entender sus mandamientos, entender sus testimonios. Y si creemos esto, entonces, ¿verdad?, tomaremos en serio la necesidad de profundizar más en el conocimiento de la palabra, en las Escrituras. Y que el Espíritu Santo nos pueda, ¿verdad?, guiar. Dice Jesús dijo, ¿verdad?, os dejaré con vosotros al Consolador. Él os guiará a toda verdad. Y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo. Cuando uno decide seguir al Señor, hermanos, y vea,
esto es importante, porque aquí el salmista dice, esté tu mano pronta para socorrerme. Sí, lo acabamos de leer, ¿verdad? Vea, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Escúcheme. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Cuando uno decide seguir a Cristo, van a venir situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones adversas, hermano. ¿Sí? Vendrá persecución en nuestra vida. Y mire que en estos últimos días, en estos últimos tiempos, me preguntaba mi hijo, papá, ¿tú crees que pasemos por parte de la tribulación? Le digo, no lo sé, hay muchas corrientes. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y mire que la verdad entre ellos están peleando, entre ellos están discutiendo. Hermanos que dicen, no, yo sí creo que vamos a atravesar la tribulación. Otros que dicen, no, Dios nos va a sacar antes de la tribulación. Y bueno, yo he dejado que se peleen entre ellos solos. La verdad es que yo sé que si vivo en fidelidad para con Dios, entremos o no entremos, Dios nos dará la fortaleza porque somos fieles a su palabra. Pero también lo que alcanzo a ver es que si en este tiempo, hermanos, de gracia y de misericordia, usted y yo no nos hemos afianzado bien, va a ser muy difícil que en el tiempo de persecución usted se afiance bien. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Va a ser muy difícil, muy complicado. Si en este tiempo de gracia, con cualquier detallito, ya quiero renunciar, ya estoy diciendo ya no por esto, estoy todo cabizbajo, imagínense qué va a pasar cuando venga una persecución a la iglesia. Cuando nos prohíban ya no tener las Biblias con nosotros, cuando nos prohíban cerrar las puertas de la congregación, imagínense. Porque el seguir a Cristo, va a haber persecución segura. Seguro que sí. Usted por seguir a Cristo le señalan en el trabajo. Sus compañeros de escuela lo señalan. ¿Sí? Y gracias a Dios que todavía no hay una persecución como tal. Pero todas estas leyes que hoy en día se están dando, nos están llevando la Agenda 2030. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Nos van a llevar y nos van a obligar y nos van a forzar o van a querer obligarnos a decir lo que ellos quieren que digamos desde aquí. Escúchame bien. Pero está en nosotros el dejarnos o el tomar una decisión de hablar la verdad de la palabra. Y eso va a hacer que usted y yo seamos perseguidos. Y si con las cosas que hoy bajo la gracia no somos fieles, no queremos buscar, no queremos escudriñar, no queremos reunirnos, ya queremos huir, ya queremos cambiar, ya esto, ya el otro. Imagínense cuando el Señor, si es que así lo determina Él, nos permita pasar por esas cosas. Hermanos, ¿qué va a ser de nosotros? Va a ser súper complicado. Pero si usted y yo, hermanos, nos ponemos firmes, creo que Dios va a estar ahí siempre. Él prometió estar de nuestro lado. Amén, hermanos. Por eso cuando uno decide seguir a Cristo vendrá persecución y no todos están dispuestos. Hay mucha gente que dice, ya conociste a Cristo, ya cambiaste de religión, te dejo de hablar, no vuelvas a pisar mi casa. Te voy a quitar toda la herencia que tenía para ti porque no seguiste la religión que nosotros te inculcamos, ¿verdad? Te quito toda la herencia. Eres el señalado de la familia. Eres el loco, el deschavetado de la familia. Por causa del Evangelio. Amén. Seremos perseguidos. Habrá persecución. Si yo decido seguir a Cristo, ahora yo le pregunto, no me responda usted ahí en su interior, ¿está dispuesto a seguir a Cristo? Ahí usted, piénselo. El salmista depende de Dios y dice, de ti proviene mi socorro. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el salmista, del Señor. Amén. El resultado de haber aprendido más cada día en el salmista no hace que tenga un corazón orgulloso y que diga yo he aprendido más, he adquirido sabiduría. No, más bien le hace rebosar de alabanza, como leímos en su momento. ¿Por qué? Porque él sabe que estaba totalmente sin Dios, perdido, y ahora conoce que a través de la misericordia de Dios, aún en las adversidades, Dios le va a librar. Él había aprendido eso. Amén. Versículo 174.
De un fuerte gloria a Dios en esta noche. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. He deseado tu salvación. La verdad es que yo veo que es una burla de mucha gente el que desee la salvación de Dios, el decirle, sálvame Señor, pero que no guarda sus leyes. La verdad es una burla. Deseamos la salvación de Dios, pero no queremos obedecer. Esto no se puede. Es como nuestros hijos, ¿no? Quieren que les demos un regalo, quieren que les premiemos con algo, pero no son responsables ahora sí que en sus actividades diarias. No obedece. Usted no le daría, ¿verdad?, un regalo así. Usted le va a premiar o le va a recompensar por el esfuerzo que él o ella están haciendo. Y lo va a hacer porque usted quiere hacerlo, no porque sea una obligación hacerlo. Hijos, no es obligación de los padres recompensar en las responsabilidades que ustedes tienen que hacer. No, son responsabilidades. Y si papá o mamá les premian con algo, les recompensan con algo, qué bueno. Pero si no, no hagas las cosas por esperar un premio, un regalo. Haz las cosas porque eres responsable, porque tienes que hacer las cosas, porque te corresponde. Amén. Porque es tu obligación hacerla. Lo mismo es con Dios. Muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer. Dios no nos puede recompensar de esta manera. Y mire, por su misericordia, por amor a su nombre, dice la Biblia, hasta ahorita las cosas han marchado más o menos. Pero no es porque realmente usted y yo seamos obedientes, seamos los super santos. No, la verdad que no. Es por amor de su nombre. Pero si usted y yo, aunque déjeme decirle que sí hay gente que es obediente, que es fiel a Dios y que Dios le bendice en gran manera. Si usted cree que le está yendo bien porque usted está bien delante de Dios, porque su vida que está llevando hasta ahorita no afecta a nadie, déjeme decirle que está muy equivocado. Tarde o temprano vendrán las consecuencias. Pero si usted y yo a partir de ese momento decimos, no Señor, voy a hacer lo que es correcto, las bendiciones de Dios estarán ahí a la puerta de tu casa. Siempre. Y Dios te va a bendecir en gran manera. Amén. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Vea, él se deleitaba en el Señor y entonces esperaba la salvación de Dios. No es al revés, no es esperar la salvación de Dios para yo deleitarme en el Señor. Y usted y yo lo hemos hecho así, o la iglesia lo ha hecho así, mucha gente lo ha hecho así. Señor, si tú me das, yo te bendigo. Si tú me das, y ahí está la respuesta de Dios, y se me olvida lo que yo le prometí. Se me olvida darle. El salmista dice aquí, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Deseo tu salvación. Y tu palabra es algo que me gusta, es algo que disfruto, es algo que yo anhelo, es algo que yo amo, el poder obedecer tu palabra. Amén. Dios libró a Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Cuántos saben la historia de Noé? Amén. Desde los que son cristianos desde niños saben la historia de Noé. Pero Dios libró a Noé y a su familia, ¿sabe por qué? Por deleitarse en la palabra. Dios libró a Moisés de las manos de Faraón, ¿por qué? Porque Moisés decidió deleitarse en la palabra. Vea, y podemos mencionar, José fue librado, ¿verdad? Y fue puesto en un lugar de pues, mucha bendición, en un liderazgo, ¿verdad? Ante todo Egipto, por deleitarse en la palabra. Daniel y sus amigos fueron librados del horno de fuego y Daniel de los leones. ¿Por qué? Por deleitarse en la palabra. Y podríamos mencionar a muchos. Podríamos mencionar a Rahab, una mujer que no era del pueblo, pero esa mujer decidió deleitarse en la palabra. Esa mujer decidió ajustarse a los mandamientos de Dios, aunque no era del pueblo. Ella dijo, yo sé quién es el Dios de Israel, yo quiero estar ahí, y fue librada cuando el pueblo de Israel tomó Jericó. Amén. Y todos los grandes hombres de la fe fueron librados. ¿Por qué? Por deleitarse en la palabra. Y tú y yo pretendemos ser librados sin deleitarnos en la palabra. Esto no se puede. Esto no es así. No es el orden correcto. Si tú y yo nos deleitamos en la palabra, entonces seremos librados. El Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Deleitémonos en el Señor y Él va a cumplir. Él va a hacer lo que tenga que hacer en nosotros.
Amén, hermanos. Pero pretendemos que Dios nos bendiga, pretendemos que Dios nos dé haciendo cosas que no son correctas. Hermano, yo quiero que me case. El único problemita es que mi novia no es cristiana, o mi novio no es cristiano. Es el único detalle. Es bien buena onda, pero el único detalle es ese. Pretendemos bendición de Dios quitando o haciendo a un lado los mandamientos de Dios. Hermano, yo quiero que ore por mí porque me voy a ir a los Estados Unidos, pero pues, me voy a ir de mojado. Pretendemos que Dios nos bendiga cuando estamos violando los mandamientos. Amén. ¿Está conmigo? Hermano, no podemos hacer eso. Necesitamos bendición de Dios o queremos bendición de Dios. Vamos a pegarnos a lo que dice la Biblia, a lo que dice su palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, yo quiero que presente a mi hijo, ¿verdad? Y se corre la voz. Siempre que va a haber presentaciones de niños se corre la voz. Y llegan gente que vino en el último eclipse solar, porque quiero presentar a mi hijo. ¿Por qué lo quieres presentar? No, es que yo quiero la bendición para mi hijo. Si quieres la bendición para tu hijo, tu papá, tu mamá, obedece a sus mandamientos. Y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos recibirán bendición. Hermano, yo quiero que ore por mi nieto porque mis hijos no quieren. Ore por mi nieto, denle la bendición a mi nieto. A ver, vea cómo dice: tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. No dice tus nietos. ¿A quién le toca la responsabilidad? ¿A nosotros como abuelos? Tú, tus hijos. Okay. Y los hijos de tus hijos. O sea, les toca a mis hijos cuidar a sus hijos. Ay, hermano, como que yo no, como que esa palabra no. Ese es el detalle. O sea, queremos ajustar las cosas, nuestros sentimientos y emociones. No, le corresponde a mis hijos atender a sus hijos. Claro, como abuelos pues estaremos ahí, pero no me toca a mí, le toca a ellos. Yo conozco muchos abuelos que traen a sus nietos porque los hijos no quieren nada. Qué bueno, gracias a Dios por tu vida. Qué bueno. Incúlcales el temor de Dios en sus corazones a esos nietos. ¿Sí? Porque los hijos no quieren saber nada de Dios. Y qué regalo tan grande es que tengan esos nietos, esos abuelos con un corazón apasionado por Dios, y Dios les dé sabiduría. Pero no es tu responsabilidad, la responsabilidad de los padres. Amén. ¿Y por qué menciono esto? No me estoy saliendo del tema, estoy aquí porque dice el salmista: he deseado tu salvación y tus leyes son mi delicia. Y volvemos a lo mismo. Si yo quiero bendición para mí, para los míos, yo tengo que deleitarme, aprenderme a deleitar en el Señor. Y cuando yo me deleito, entonces Dios concederá las peticiones de mi corazón. Y he explicado muchas veces este versículo, este Salmo 37, versículo 4. Cuando dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Decimos: sí, es que yo quiero esto más y quiero esto más. Entonces me voy a deleitar en el Señor para que me conceda esto. No, cuando uno se deleita en el Señor, entra en sintonía con lo que Dios quiere. Y lo mío, de mi carne, es quitado, es hecho a un lado. Y entonces cuando Dios dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón, habla de un corazón en sintonía con Dios. Entonces yo me voy a reunir para que Dios bendiga mi matrimonio aunque esté en yugo desigual. No, deleítate en el Señor es estar en sintonía con lo que Él me pide, con lo que Él me manda, y entonces recibo bendición. Amén. Hace unos días le dije a una persona: tan fácil que es alinearnos y cumplir los lineamientos. Nos aferramos a desobedecernos.
nos aferramos a eso. Yo le aseguro que si estuviese un letrero ahí en la entrada que dijera no pise el césped, todos lo pasamos por el césped. Porque por naturaleza somos desafiantes. Y por naturaleza desafiamos la palabra de Dios. El salmista dice, yo deseo tu salvación. ¿Cuántos desean la salvación de Dios? Aprendamos del salmista. Dice, yo deseo tu salvación y tu ley es mi delicia. Yo quiero deleitarme, yo quiero hacer, yo quiero cumplir. Seguimos. Amén. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. 175, estamos ya terminando. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. El salmista tiene un deseo, y ese deseo es vivir para Dios. Su anhelo es vivir para Dios. Y no todos tienen ese deseo de vivir para Dios. Por eso que hay muchas trabas en muchas personas, ¿verdad? Sin embargo, aquel que desea vivir para Dios está dispuesto, como dijimos hace un momento, a dejarlo todo por amor a Dios. ¿Sí? Porque sabe que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dice, viva mi alma. O sea, que todo el tiempo que yo viva te alabe. Amén. Que todo el tiempo que yo viva te alabe. Yo no sé cuánto tiempo voy a vivir o cuánto tiempo va a vivir usted, tampoco lo sabe. Pero qué hermoso tener el deseo de poder servir a Dios en todo momento, a cada instante. Y nos vamos a equivocar, sí, muchas veces. Pero usted y yo, ¿verdad? Hemos deseado poder servir a Dios. Antier, en la oración, ¿verdad? El devocional que tenemos por las mañanas con los maestros de la escuela, estábamos mirando a Moisés, cómo Moisés le dice al Señor, Señor, si sí, entonces sí. Pero si no, entonces no. ¿Sí ha conocido esa parte de la escritura? O sea, ¿qué le dice? Señor, si tú vas con nosotros, entonces sí. Pero si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Amén. No nos muevas de aquí. Dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Como dijimos el domingo, ¿verdad? Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y necesitamos brillar, y la única manera de poder brillar es con la ayuda de Dios. Si Dios no va con nosotros, hermanos, no vamos a poder hacerlo. Viva mi alma, todos los días que yo viva, Señor, te pueda alabar. Y ya vimos lo que es alabanza. Amén. No es que todos los días que yo viva esté cantando y cantando y cantando, que bueno, es parte del poder alabar a Dios, pero que todos los días que viva obedezca. Que todos los días que viva, ¿verdad? Respete. Que todos los días que viva, ¿verdad? Pueda hacer lo correcto delante de ti. Y llegamos al último versículo. Dice la escritura, versículo 176. Y es el último versículo de este Salmo 119. Y yo deseo con todo mi corazón que Dios haya hablado desde el versículo 1 hasta este último versículo. Esta es la columna vertebral del libro de los Salmos. Y termina diciendo, vea, otra vez, cómo me impacta, cómo termina este Salmo 119, David. Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Y mire que él sabía de rebaño, él sabía de ovejas. Él cuidaba las ovejas de su padre. Y dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Hermanos, usted y yo estábamos extraviados, pero Él nos encontró y nos atrajo a su rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tus mandamientos. Y mire, después de todo lo que ha dicho el salmista en cuanto a su amor a la ley de Dios, en cuanto a su amor a la palabra de Dios, hermanos, y su decisión de seguirla, me impacta aquí, ¿verdad? O nos puede sorprender cómo él vuelve a decir en este último versículo que anduvo como oveja extraviada. Vuelve a mencionarlo.
Sin embargo, no lo dice, ¿verdad?, con una intención o con un espíritu de fracaso. No lo dice así, sino lo dice, hermanos, mostrando la profunda actitud de humildad ante Dios. Anduve como oveja extraviada. Y dice ahí: busca a tu siervo. Amén. A pesar de los triunfos que había tenido, de las bendiciones, o no sé, en esos lugares altos espiritualmente hablando que vivió el salmista, hermanos, ¿sí?, él reconoce que es hombre y que necesita de Dios. Amén. Él es escogido rey, él venció a Goliat, bueno, hizo varias cosas, pero aún así reconoce que necesita de Dios, que sin él no es nada. Reconoce que es humano y que todavía falla todos los días. Amén. Que falla todos los días, y que todavía necesita que Dios le guarde, que Dios le enseñe, que Dios le vivifique. Usted y yo hemos tenido muchas grandes victorias, pero aún necesitamos ser enseñados. El domingo yo dije: se acabó el tiempo de la enseñanza, se acabó el tiempo de la instrucción. Creo que sí. Creo que sí. Y bueno, con eso no me refiero a otra cosa. Todos los días vamos a seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad que sí? Pero al mencionar esto es porque en muchos ya es tiempo de que comiencen a brillar. Ya no es para recibir leche, es para comenzar a dar, para comenzar a traer buenos resultados a la congregación. Amén. Yo dije eso. Hay muchos que todavía: hermano, y es que esto, hermano, y es que el otro. A estas alturas, en este tiempo, era para que tú ya trajeras gente a la congregación, para que tú fueras y hablaras y trajeras: hermano, traje otra familia, hermano, traje otra persona, hermano, traje otro más. ¿A cuántos ya tendrías que traer a este lugar? Ya el tiempo de la enseñanza ya pasó. Ahora tienes que comenzar a dar, tienes que comenzar a brillar. Sin embargo, todavía estamos: hermano esto, hermano el otro, hermano esto más. Yo pregunto: ¿hasta cuándo? Te toca brillar, te toca traerlos, te toca mostrarles con tu ejemplo quién es Dios. Yo le decía días atrás: ¿cómo te atreves a poder invitar a alguien a la iglesia cuando tú estás siendo un desobediente de primera? No, así no funciona. Obedece a Dios y tu ejemplo va a traer a la gente a los pies de Cristo. Te invito a la iglesia: mira, soy cristiano, pero tu vida en la iglesia no está bien, que digamos. No te sometes a la autoridad, todo te molesta, todo te incomoda. ¿Cómo te atreves a invitar a alguien hacia la iglesia? Primero ordena tu corazón, ordena tu vida y comienza a brillar, y entonces sí, vamos, sin necesidad de hablar, los demás van a ver en ti y en mí y van a querer estar en este lugar. Amén, hermanos. Yo anduve como oveja, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Y hoy culminamos este Salmo 119. Hemos sido enseñados por Dios en gran manera, hermanos. Y yo le dije: esta es la columna vertebral del libro de los Salmos. ¿Podemos ahora recordar lo que dice el Salmo 1? ¿Cuántos saben el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado y va a comenzar. Y ahora recordemos el Salmo 150. El final dice: todo lo que respira, alabe al Señor. Este Salmo 119 es la columna vertebral, desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Y ahora podemos mencionar el Salmo 1 y el Salmo 150. Amén. Y mire, el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo. Y déjeme decirle algo, y con esto estoy concluyendo ya. Es una gran bendición cuando alguien es restaurado. Hemos recibido a Cristo, pero por algunos motivos, algunas razones nos alejamos de Cristo, nos alejamos de su caminar,
nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del servicio, y bueno, y es de sumo gozo para el Señor cuando alguien es restaurado. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Cuando un corazón se humilla delante del Señor y dice: Señor, me equivoqué, aquí estoy, restáurame, Dios se alegra de eso. Pero produce mayor gozo en el corazón de Dios cuando alguien ha permanecido fiel sin irse a pecar. Bienaventurado el varón que no anduvo, bienaventurado el varón que no se alejó, bienaventurado el varón que no dejó, bienaventurado el varón y la mujer que siguen siendo fieles, que por encima de todas las cosas permanecen fieles. Es una gran bendición ver una persona restaurada, pero es una mayor bendición ver una persona que ha sido fiel, que ha sido fiel. Dios desea que tú y yo seamos fieles. Y si Dios te ha restaurado, bendito el nombre del Señor. A partir de ahora comencemos a ser fieles. Amén. Porque sí, en verdad, vuelvo a repetirlo, produce un gran gozo una persona que es restaurada. Mire, todos de nosotros fuimos restaurados en Cristo, pero una vez estando en Cristo, hay mucha gente que se ha alejado, que ha dejado de hacer, y Dios lo puede volver a restaurar, y hay gozo en eso. Pero hay más gozo en una persona que, a pesar de todo lo que ha recibido, se ha mantenido fiel y no ha tomado decisión a la locura, al aventón, sino que ha permanecido fiel y dice: sigo fiel, y no importa esto, y no importa esto más, y no importa, sigo fiel. Eso produce más gozo en el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí, que seamos fieles. Y si nos resbalamos y nos alejamos, Dios nos atrae con lazos de amor, bendito su nombre. Y eso produce gozo en el corazón de Dios. Pero produce más gozo el que permanezcamos fieles. Se doblaron nuestras rodillas y sentimos caer y sentimos desmayar, pero permanecimos fieles. Y estuvimos a punto de decir no más, pero permanecimos fieles. Estuvimos a punto de decir: ya no voy a ir, ya no esto, pero permanecimos fieles. Eso alegra el corazón de Dios. Eso glorifica el nombre del Señor. Amén, hermanos. Este hombre o esta mujer que permanecen fiel van a reconocer, porque podemos decir: uy, entonces ya se creen mucho. No, porque entonces caeríamos en el error de que: Señor, gracias te doy porque yo no soy como fulano. No, esa no es la actitud. Pero qué bendición es permanecer fiel y decir: Señor, gracias, Ebenezer, hasta aquí tú me has sostenido y quiero seguir siendo fiel. Dejé de hacer, dejé de dar, dejé de reunirme, dejé de hacer esto más y esto más. Señor, perdóname, pero a partir de ahora quiero ser fiel. Porque no se trata de ser restaurado y levantado una y otra, no, se trata de permanecer fiel. Y mira que nos vamos a seguir enfrentando a situaciones muy difíciles y muy complicadas, pero solamente los fieles entrarán en el reino de los cielos. Solamente los fieles entrarán en el reino de los cielos. Mantengamos esa línea de fidelidad y de verdad. ¿Cómo? A través de la palabra. Hermanos, ha sido un honor y un privilegio el poder haber escudriñado este Salmo 119 juntos. Agradezco a Dios por toda la enseñanza que Dios ha traído a mi vida y sin duda alguna a la vida de muchos de ustedes. Dios les bendiga, iglesia en este lugar. Dios les bendiga. Que Dios siga derramando bendición sobre cada uno de nosotros.